Hoy vamos a ver un tema ya diferente después de que hemos por fin acabado uno de los libros más pequeñitos de la palabra de Dios, que es el libro de Judas, la epístola de Judas, con 25 versículos, y nos llevó 4 clases, ¿no? 4 sesiones. Pero qué padre, ¿no? Creo que todos nos llenamos de bendición, gracias a Dios por todo lo que nos habló. Qué tremendo, qué fuerte. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Yo orando al Señor, pues pidiéndole el estudio que nos lo diera para que nos llevara así por puntos, por pasos. Resultó ser pues también bastante extenso. Vamos a empezar con un tema que se llama Somos de Cristo, que vienen muchísimos subtemas dentro del principal. Yo pensaba honestamente darlo en una sola sesión, ¿no? Como darlo en un solo estudio. Si es la voluntad de Dios será así, pero honestamente creo que nos va a faltar un poco de tiempo para ver absolutamente todo hoy. El tema Somos de Cristo es un tema que nos va a confrontar mucho, tanto como congregantes, también como predicadores. A los pastores que en su momento lleguen a escuchar esta conferencia o este estudio, seguramente les va a llegar a confrontar de la misma manera. A todos los que están puestos en autoridad para la predicación de la palabra, o que piensen que tienen un privilegio exclusivo de ellos y no de todos los que pertenecemos al reino del Señor, pues aquí el Señor nos va a hablar de una manera fuerte. Pero honestamente no se trata aquí de criticar ni de juzgar nada ni a nadie. Se trata de que nosotros podamos ser cristianos, o podamos ser instrumentos del Señor con los conocimientos suficientes para no caer en los errores que muchas veces hemos cometido y muchas veces hemos visto en nuestros lugares donde nos congregamos o donde nos reunimos a estudiar. ¿Podemos cerrar con la puerta? Gracias. Insisto, no se trata aquí de ofender, no se trata de juzgar nada ni a nadie, pero la verdad es que este tipo de enseñanzas muchas veces son correctivas, pero lo mejor para nosotros, para este grupo, para Piedra Angular, es que sean preventivas, me doy a entender, y que por otro lado pues nos edifiquen y nos enseñan a hacer muchas cosas conforme a la palabra de Dios, ¿no? Yo creo firmemente, cuando estaba haciendo este estudio, yo estaba reflexionando, y creo firmemente que aquí hay gente que está puesta y que va a estar puesta en autoridad, que va a tener que enseñar muchísimas cosas a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio cristiano o evangélico. Todos estamos, como lo vamos a ver más adelante, llamados a la predicación del evangelio, a la enseñanza de las escrituras, salvo, no quiero decir salvo, sino en el justo tiempo y en la justa medida en el que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros, ¿no? Lo vamos a estar viendo como esto no es un privilegio exclusivo como muchas personas creen en el mundo evangélico. No es un privilegio que solo algunos pueden llegar a tener o deban tener. Y por supuesto, las personas que piensan en eso, pues están cometiendo un grave error y están dejando fuera de la voluntad de Dios y de las ordenanzas del Señor a muchas personas, a muchas ovejas, a muchos congregantes, ¿no? Lo vamos a ver también nosotros que lo escuchamos, que lo empezamos a estudiar, cómo no es una opción el enseñar la palabra, no es una opción o algo optativo dentro de nuestra vida cristiana, sino es una parte fundamental, ¿no? No sé si recuerdan en el estudio que dimos, me parece que fue el primero aquí en Piedra Angular, que es el estudio bíblico, donde hablábamos de la perseverancia en la palabra de Dios, ¿no? En el estudio de la palabra de Dios, donde Josué 1:9 nos habla de que mientras permanezca la palabra en tu boca, y que en tu boca no significa solamente estarla estudiando y escudriñando como un escrito, y sino que se predique, ¿no? Que se hable para que todas las cosas salgan bien, para que podamos tener el respaldo del Señor. Y esto no es un mandamiento ni es un consejo exclusivo, sino general a todo el pueblo de Cristo, ¿no? A todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a estar viendo pues poco a poco, ¿no? Insisto, y perdón que sea reiterativo, la realidad es que es un tema fuerte. Todos vamos a encontrar seguramente personas que se identifican con los puntos que vamos a estar viendo aquí, pero pues como decía, y creo que lo he citado varias veces, otro pastor y otro gran predicador, ¿no? Si tú crees que hay un problema o un error en la palabra de Dios, el error no está en la Biblia, el error está en ti, ¿no? O en mí.
Así de sencillo. Entonces, para los que apuntan, después de esta breve introducción, el tema es somos de Cristo, ¿no? Y justamente para empezar este estudio, quiero que me acompañen a Primera de Corintios, en el capítulo 3. Aquí hay mucha sabiduría, aquí hay mucha enseñanza acerca de este tema, que somos de Cristo, porque naturalmente nosotros y todos los que hemos recibido al Señor, nosotros los que le hemos entregado nuestra vida y hemos encontrado en Él nuestra esperanza y la luz, la vida, la salvación, pues pertenecemos a Cristo y a nadie más, ¿no? No le pertenecemos a congregaciones, no le pertenecemos a pastores, no le pertenecemos absolutamente a ninguna razón social, eclesiástica o asunto religioso, nada de eso. Todos somos de Cristo y Él nos ha colocado en diferentes lugares, como lo vamos a ver, bajo la autoridad también de muchas personas, de muchos pastores, de muchos líderes, es verdad, pero a fin de cuentas somos todos de Cristo. Y vamos, el capítulo es algo largo, pero merece la pena leerlo todo para que podamos entrar en contexto. Dice, Primera de Corintios, capítulo 3, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, y dice así: de manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tomemos en cuenta que le está hablando a la iglesia de Corinto, a los que ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Y les dice que les está hablando como carnales, no como espirituales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Versículo 18, y hay que seguir poniendo atención. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como les digo, es algo largo, pero qué infinita sabiduría hay aquí, y lo vamos a estar viendo. Miren, vámonos, como siempre, versículo por versículo,
porque tenemos que descubrir y tenemos que encontrar de manera espiritual qué es lo que el Señor nos está hablando en este estudio. Miren, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales en el versículo 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí naturalmente el apóstol Pablo nos está dejando un ejemplo de que la iglesia de Corinto andaba mucho en la carne. Andaba así congregados, andaban así con el estandarte: soy la iglesia de Corinto, somos de Cristo, somos del Señor. Pero una persona con un conocimiento tan amplio en las Escrituras, pero no solo en las Escrituras, sino con un conocimiento tan profundo y personal de Jesucristo y de Dios mismo, como lo era Pablo, le dice a la iglesia: oigan, están muy verdes, están muy chavos, ¿no? Se los andan mareando por todos lados y ustedes ni en cuenta. ¿Cómo puedo yo predicarles o enseñarles misterios profundos de parte de Dios si ustedes están dudando acerca de si es bueno o no asistir a un estudio alternativo, así se pone un arbolito de Navidad, así, o sea, en cosas de verdad simples y sencillas? La palabra del Señor a nosotros siempre nos va a llevar de unas aguas muy bajitas a unas aguas muy profundas. Les sugiero a ustedes que me están escuchando, los que estamos aquí, que podamos escuchar la conferencia de aguas profundas para entender que eso es lo que el Señor nos dice cuando se refiere a las aguas profundas y nos empiezan a llegar a los tobillos, a las rodillas, al cintura, a los hombros, y hasta que nos cubre por completo y estamos sumergidos por completo en Él, ¿no? Debemos de comprender que dentro del estudio bíblico, dentro de la vida cristiana, hay cosas profundas, hay cosas que a lo mejor, como dice un gran pastor, nos van a fundir los fusibles, ¿no? Pero que solamente a través de la revelación de Dios, del Espíritu Santo, a través de la comprensión de su palabra, pero solo a través de esta intimidad personal con el Señor, nosotros vamos a poder comprender. Y no debemos de estar nosotros en el lugar de la iglesia de Corinto, no porque sean menos que nosotros o nosotros seamos más o nada, no, sino en la condición en la que se encontraban. ¿Por qué? Porque sucede que cuando nosotros estamos con pura lechita espiritual y no con cirlón ni con filetotes así grandotes, la verdad es que es bien sencillo que el falso maestro, el falso profeta, el falso pastor, el falso evangelista y el falso maestro nos vean la cara. Y no se trata de eso. Se trata de que lleguemos al conocimiento de Jesucristo de la manera en como Él nos lo pide, de una manera profunda, de una manera eficaz. No nada más de soy cristiano y, como lo veíamos en los estudios anteriores, traigo mi Biblia y yo me echo Mateo 28 hoy, mañana Marcos 3 y empiezo a seguir mi plan de estudio bíblico de un año y tu vista pasa por ahí, tu capacidad de lectura pasa por ahí, tu conocimiento pasa por ahí, pero tu espíritu jamás entendió nada, ¿no? Y qué terrible, porque debemos de recordar que la misma palabra se dice de sí misma, que el Señor dice: mis palabras son vida y son espíritu. Entonces toda comprensión de la predicación audible, de la lectura de la palabra, del orar, todo es a través del espíritu y no a través del alma, no es a través de los sentidos. Hay muchas personas que dicen que una vida espiritual debe de vivirse con todos los sentidos, perdóname, pero no es verdad, porque lo que se estimula con los sentidos, la mayor parte de las veces, no quiero decir que siempre, pero la mayor parte de las veces es el alma. Pero lo que nosotros debemos de edificar es el espíritu. Naturalmente ocupamos sentidos como la vista, el oído, para leer la palabra del Señor, para escuchar nuestros estudios. Hay sentidos que edifican nuestro espíritu, pero no podemos decir que la experiencia espiritual más placentera que podamos tener es a través de nuestros 5 sentidos, porque están más conectados al alma que en realidad al espíritu. Todo lo que las experiencias espirituales podamos tener tienen que ser justamente eso, completamente espirituales, y la única manera en que nosotros las podamos discernir es a través de nuestro propio espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que dice la palabra de Dios: el Espíritu Santo le da convicción a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos. Nosotros tenemos 2 espíritus, el nuestro y el del Señor. ¿Estamos claros? Pero sigamos adelante. Lo que dice aquí es lo que les explico: os di a beber leche y no vianda, es decir, ya alimento más sólido, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Todavía les dice, ni eran
ni son. ¿En qué momento nos vamos a convertir nosotros en cristianos que podamos soportar en el espíritu, pero también en nuestras emociones, el descubrir el verdadero significado de la palabra del Señor, el descubrir la fortaleza que hay dentro de esta palabra, pero también dentro de la disciplina? ¿Cuándo vamos a poder soportar incluso las bendiciones? Hay muchas bendiciones que no llegan a nuestra vida porque no las podemos soportar, porque todavía se nos pueden escapar, se nos pueden ir como agua ¿cómo dice? En las manos o en los dedos, como sea, se te va el agua. Esa es la cosa. Y a veces el Señor está de, a ver, ¿a qué horas, no? Tengo esta super mega bendición para ti. A lo mejor es tu esposo, tu esposa, prosperidad económica, un puesto mayor en tu trabajo, otro hijo, otra hija, no sé. Hay tantas cosas que el Señor pues tiene las bendiciones ahí ya listas para dártelas, pero dice, ¿cómo te la voy a dar? Si no estás listo para soportarla, ¿no? La vas a desperdiciar y la vamos a echar a perder. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que puede suceder. Y a veces, muchas veces quiero decir, por eso las bendiciones no llegan a nuestra vida. No quiero decir que somos limitados por Dios, porque no es así. Dios y Cristo lo dijo. Desde que Él vino aquí, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la abundancia ejemplifica todas las áreas de nuestra vida: social, emocional, laboral, familiar, emocional y por sobre todas las cosas espiritual. ¿Cómo voy a hacer que, por ejemplo, tú crezcas en tu trabajo si no eres capaz, por ejemplo, de llevar una vida laboral correcta, ¿no? Si no eres capaz de llegar un solo día temprano a tu trabajo o hacer las cosas como son debidas. ¿Cómo te voy a bendecir, dice el Señor, con una pareja? Porque estás pidiendo una gran princesa, pero tú ni de príncipe no tienes nada. A lo mejor más el peinado, ¿no? ¿Cómo te voy a bendecir con tantas cosas si no estás listo para soportarlos? Alguien, en alguna prédica yo alguna vez escuché que decía, imagínate un niño pequeño, ¿cuántos años tienes, hijo? 11. Y de pronto dice, mamá, quiero una moto, como la de Bruno. Quiero una moto así. ¿Sabes qué? Yo te la podría dar, pero ¿estás listo para una moto de ese tamaño? No, tenemos que estar listos para las cosas. Dios ni tu mamá tendría problema de decir, te pones cascos, botas, guantes, todo el equipo de seguridad, tomas tus cursos de manejo y aquí está tu moto, pero no puedes todavía. La cuestión, y hay, como ya les había comentado, 3 respuestas con Dios. Cuando uno ora al Señor hay solo 3 respuestas, no puede haber más. Y ya lo habíamos platicado: sí, no y aún no, nada más. Y lo mismo habíamos platicado, a veces estás duro y duro cuando ya te dijo que no, pero tú no quieres oír el no, y estás duro y duro y te deprimes y explotas en contra del Señor y no quieres hacer nada más ya de tu vida porque no has escuchado la respuesta que a ti te conviene o que a ti te convence. ¿Me doy a entender? Pero hay una parte fundamental que dice, aún no. ¿Por qué? Pues porque no estás listo. No depende a veces del Señor derramar esas bendiciones. O sea, el Señor no se va a hacer del rogar, ¿o sí? De ya estoy listo, Señor, ¿ya? Híjole, no, pues espérate otros 2 años, ¿no? Y hasta que me ruegues. No, el Señor no es así. El Señor tiene predeterminado ya qué es lo que tú requieres para tu vida, pero requiere de ti tu compromiso, tu fidelidad, tu amor, tu entrega, tu santidad. ¿Me doy a entender? Y entonces el alimento empieza a llegar de esa manera. Ok, si ya eres fiel conmigo, si me buscas en los secretos, si cerrada la puerta estamos tú y yo, como les dije una vez, te voy a revelar de lo mío. Eres mi amigo. Cristo les dijo, han dejado de ser mis discípulos para convertirse ahora ¿en qué? En mis amigos, ¿no? En mis amigos. Tengo un estudio en Prisioneros de Jesucristo en Facebook, búsquenlo, que habla justamente de eso, de la confianza que Dios también nos empieza a tener. Es bellísimo, porque te dice, ahora estás listo para poderte decir acerca, por ejemplo, de la predestinación, para poderte hablar acerca de los espíritus inmundos, para poder hablarte acerca de los falsos maestros, de los falsos predicadores. ¿Me doy a entender? Si tú hablas, por ejemplo, de temas delicados, ahora sí, para que se escuche así, de temas apocalípticos, y de verdad, a lo mejor un recién convertido, un bebé espiritual va a salir corriendo. ¿Me doy a entender? Aunque bueno, el Señor nos cuida y el Señor hace que a través de su Espíritu Santo que esto sea comprensible incluso para los bebés espirituales, ¿no? Pero fíjense cómo en el versículo nos está diciendo, no eran capaces y no son capaces todavía. Pues ¿qué hubo? Todavía. Ahora,
En la iglesia de Corinto yo estoy seguro que había personas con un día de convertidos, con 2, con 3, con 5 semanas, con 3 meses, con 8, con 10, con 4 años. Seguro. Todavía no. ¿En qué momento? Yo no podría decir de cada uno de ustedes, pues tú estás parado aquí, tú, cada quien. Y que el Señor, el Espíritu Santo del Señor nos pueda revelar a nosotros en dónde estamos parados. Porque a veces las doctrinas que podemos escuchar, las relaciones que nosotros podemos tener con líderes espirituales, con personas que nos enseñan, con personas con las que compartimos un estudio, una célula o la congregación entera, nos pueden hablar de muchas cosas que a nosotros nos van a hacer dudar, que nos van a tropezar, que nos van a hacer caer, que nos van, sobre todo eso, nos van a poner a ver para todos lados quién tendrá la razón cuando el que la debe de tener es Cristo, la enseñanza bíblica. Un consejo que a mí me dieron hace muchos años, me dijo, cuando de veras tengas una duda bíblica, todo el mundo te puede decir 1000 cosas, pregúntale a Dios. Siempre te va a resolver Él, todo. Y no estoy diciendo, no me pregunten a mí, o no le pregunten a sus pastores, o no le pregunten a su hermano, a su hermana, no, todos podemos preguntar, pero también tienes que ser consciente de que puedes responder. Imagínense. Estamos todos para aprender, todos, pero también estamos todos para dar, todos para enseñar, todos, y nadie te lo puede prohibir. Lo vamos a ver. Versículo 3, porque aún sois carnales. Estos cuates ni siquiera les hablaba Pablo así de, oye, pues yo sé que te portas bien, que tocas en la alabanza, que te congregas, que no andas llegando tarde a los servicios, que traes tu vida, cristiana así como que de un momento que yo pueda vislumbrar o que yo pueda ver, pues como que impecable, ¿no? Pero fíjense cómo dice aquí, pero andas de carnal. O sea, tú podrás estar en la alabanza de las congregaciones o predicando en un púlpito y andar de carnalote. Bueno, todos podemos hacerlo y creemos que nadie nos ve, y sí, muy posiblemente nadie nos ve y nadie nos puede juzgar de las cosas que hicimos hoy, pero ¿y el Señor? Y ahora resulta que nos creemos más inteligentes que Dios, o que las personas que tienen los dones como para que disciernen los espíritus, que dicen, híjole, no te lo quisiera decir, pero arrepiéntete. A mí el Señor, y lo digo con humildad delante del Señor, estamos en su presencia, una vez me puso bien claro que una persona estaba mal, y no quiero decir el pecado, pero un pecado muy grave. Y yo me senté con él y dije, no sé qué tengas, no sé qué traigas, pero tienes hoy para arrepentirte, hoy. No, que sí, que no sé qué. Al otro día, de verdad, lo cacharon. Así. ¿A quién creen que engañamos? A la gente sí, pero al Señor no, y a su espíritu menos. Y si al Señor le place usar a un siervo suyo para discernir y decirle, oye, esta persona está en adulterio, esta persona está en fornicación, esta persona está en borracheras, esta persona está en drogas, esta persona está en vicios, en murmuración, en chismes. Si al Señor le place utilizar a cualquiera de nosotros, el Espíritu nos va a mandar a decir eso. Y seguramente los religiosos, los super cristianos, ultra mega ungidos 80,000 veces con 40,000 títulos, te van a decir que eres un hereje, ¿no? Que tú no tienes autoridad para hablar. Pero lo vamos a ir viendo. Y no es así. No es así. Entonces la verdad es que nosotros no podemos engañar a nadie. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia carnales. Y no hablamos de porcentajes de 40% cristiano, 60% carnal o al revés. No. Tú estás carnal, se acabó. ¿No? Esa es la realidad. ¿Hay pecado? Hay pecado. No hablamos de porcentajes porque el vaso de santidad y el vaso de pecado en un cristiano, ¿en qué porcentaje es permitido? ¿O qué? No, ¿o sí? ¿Se mide? ¿Se puede medir? No, Señor. Y no estoy diciendo, ay, yo soy santo, yo estoy aquí enfrente de ustedes predicando sin pecar desde hace como 3 meses, ¿no? No, Señor, todos tenemos nuestros errores. El Espíritu Santo en las noches nos redarguye, nos dice, a ver, ¿ya te pusiste a cuentas? ¿Te vas a dormir así o no? Y Señor, y no te pares de orar hasta que el Espíritu Santo no te revele las guacas que cometiste, o que dijimos, o que hicimos. Porque el Señor, miren, como paréntesis,
La confesión de pecados, dice Juan 1:9, ¿no? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? Y confesamos nuestros pecados, ¿estás de acuerdo? ¿En qué momento los puedes confesar? En cualquier momento. Si el Espíritu Santo está diciendo, ya la regaste, arrepiéntete ahí mismo, ¿no? Tómate un minuto o pide perdón al Padre. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero si no lo hacemos así, en la noche te hincas, guardas silencio un momento en lo que se calla el perro, se te olvida que pasó el camión y haces muchas cosas, guardas silencio, empiezas en el Espíritu a ponerte en el Espíritu Santo del Señor. Y entonces la confesión de pecados: Padre, perdóname por todos mis pecados. No es verdad, así no se hace, porque el Señor, si ya te perdono, no tienes ni idea de lo que hiciste. Te puedes acordar de muchos. La confesión de pecados es one by one, uno por uno, y que de veras, porque yo me puedo acordar, es que hice esto y qué arrepentimiento siento, ni sientes nada, pero según tú lo estás confesando, no, Señor. Por eso hay que guardar silencio, para que el Espíritu Santo nos empiece a revelar. Y te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a traer a tu memoria lo que hiciste a las 7:15 con 30 segundos de la mañana, que tú ya habías acabado tu lista de pecadotes, y el Espíritu Santo no te va a dejar parar y te va a decir, no, te falta y vas a sentirlo en el Espíritu. Y esa es la confesión de pecados, la que habla el Señor, que donde es fiel y justo para perdonarnos cuando los confesamos. Y la confesión de pecados significa: estoy de acuerdo contigo, Señor, que esto estuvo mal, que esto no lo debía haber hecho, que no lo debería haber dicho, que no debía haber comportado de esa manera. Es estar de acuerdo. Si no, si nada más perdóname todos los pecados que cometí hoy, no vale. Es confesión. Es la gran diferencia. Cerramos paréntesis, seguimos adelante. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, te estás comportando exactamente igual que cualquiera del mundo. A mí no me digas que no eres carnal. Estás murmurando de ese predicador, estás murmurando de ese estudio, estás murmurando de tu pastor, estás murmurando de las ovejas, estás murmurando de otras congregaciones. Dice aquí: hay en ti celos, hay contienda, hay disensiones, es decir, nada te parece, todo lo criticas, estás celoso. Qué triste es que en el cuerpo de Cristo, de verdad, haya más problemas por lo que el Señor hace con una persona que agrado. ¿Por qué lo bendice a él? Pecadorzote, si yo sé que se puso 3 guarapetas el fin de semana pasado, jueves, viernes, sábado, y ya y reposó el domingo. ¿Por qué el Señor lo bendijo a él y no a mí, que yo me la pasé jueves, viernes, sábado y domingo en un congreso? Sencillo, él se arrepintió y buscó al Señor de todo corazón. Entonces, en un congreso te la pasas viendo chavas o haciendo otra cosa. Y lejos de que nos dé gusto de que alguien esté predicando, de que haya un estudio, de que las ovejas sean bendecidas, no, se empiezan a poner celosos y empieza a haber problemas. Y dices: oye, estoy edificando el mismo cuerpo del cual tú perteneces. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y disensiones, ¿no? No, sepárense de todo eso. Eso no es del Señor. Pero mi comportamiento sí lo es. ¿Que no es el Señor o el Espíritu Santo de Dios los que nos mueve a cada uno de nosotros a levantar las manos, a decirle: te amo, Padre? Dice la palabra, ¿no? Que no es sino a través del Espíritu Santo de Dios que llamamos a Cristo Señor, y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede hacerlo. Alguna vez contaron una anécdota, yo no sé si sea verdad o no, pero sí lo creo, porque podría pasar, que una vez una persona con este versículo le preguntó: confiesa que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y había una persona que no había recibido al Señor. Confiesa que Jesucristo es el Señor. No podía decirlo. No lo pueden decir. No lo pueden decir. Imagínate qué fuerte, ¿no? Para que veas una evidencia de alguna manera física de la lucha tan férrea y de la lucha tan real espiritual que hay en nosotros mismos. La lucha espiritual, la guerra espiritual, ¿no? Y no lo podía decir. ¿Y cuánta razón tenía Jesucristo cuando decía: lo que contamina no es lo que entra por la boca, es lo que sale? ¡Qué terrible! Que prediques el amor del Señor, la unidad ministerial, que somos un solo cuerpo, y que todo lo demás, si no es tuyo, es pecado o está fuera del orden del Señor. Y lo vamos a estar viendo. ¡Qué terrible, de verdad!
Porque eso lastima el cuerpo y se lastiman esas mismas personas porque acarrean juicio para sí y lastiman a esa parte que están con celos, con disensiones y con contiendas. Lo lastiman. Es una heridera dentro de nuestra propia corriente espiritual. Todos nos la pasamos haciendo algo que lastima el cuerpo. Y aquí Pablo por eso dice, sigues de carnal. En ti no debería de caber más que el carácter de Jesucristo. Somos hechura de Cristo. Cristo, ¿ya te imaginas? Cuando Cristo se le queda viendo a Juan y Juan expulsa a un chamuco. Imagínate, ¿no? Y que Cristo dijera, ay, yo también lo pude haber hecho, ¿no? Que le dieran celos a Jesús, así, ay. O a Pedro, ¿no? Que ve a Juan echando el mismo demonio, ¡pum! No, vénganse conmigo, yo los expulso más rápido. O sea, ¿te parecería lógico que un apóstol hablara de otro? ¿Que Cristo hablara de Pedro de Juan? ¿De verdad? ¿No? Tomás de Cristo, ¿no? Pues es que él es el mero mero, ¿no? Pero pues nada, yo podría hacerlo también. Ya empieza otra vez la soberbia como Satanás, ¿no? Seré semejante al Altísimo. Y ahí empiezan también muchos, porque también no solo es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Yo podría hacerlo mejor. Yo voy a abrir mi congre, voy a abrir esto, voy a hacer esto. Pues yo lo hago mejor que esa persona. Si él está bendecido por el Señor, a mí me va a bendecir mucho más. Pura soberbia, celos. ¿Cómo es posible? Es que viste cómo fluyó el Espíritu Santo del Señor en la alabanza, hubo liberación, sanidad, hubo muchísimas cosas que son reales en una congregación. ¿Por qué manera de usar el Padre a esta persona? Me lo banqueas. Aquí el líder soy yo. Uf. Se da, se da. ¿Vemos talento? Lo pisamos. Vemos personas que obedecen al Señor y en el Espíritu Santo extienden sus manos para orar por alguien. Manos son quitadas. ¿Sí? Tú no puedes. No, pues sí, honestamente no, yo no puedo. El que puede es el Señor. Y el Señor me usa a mí. Qué tremendo. Eso es andar de carnales. Y pasa. En nosotros pasa. Y les decía al inicio, esto es correctivo y preventivo. Tenemos que tener claro que no podemos comportarnos de esa manera. Somos cristianos. Somos cristianos. Palabra cristiano. Cristo ungido. Anos pequeños ungidos. Somos un solo cuerpo. Qué triste. Y Pablo exhortaba hacia la iglesia de Corinto. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así más claro. No. Tú eres de esta congregación, no te puedes ir a meter a ninguna otra. Perdón. Tu pastor es tal, ¿no? Sí. ¿Y por qué estás en tal lugar? Pues, estudio la palabra, busco al Señor. Porque puedo ser o pertenecer a la congregación de X pastor y no hay problema que me vaya al antro. Pero si voy a otro lado a buscar al Señor, a apoyar, a bendecir o que me bendigan, es pecado. ¿No? Es que tú eres de esta congregación y tú eres de esta congregación. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos. ¿No es eso comportarse como cualquier carnal? Aquí dice la palabra, si tú juzgas a una persona que lo único que quiere hacer es encontrar el alimento espiritual correcto para su vida, con dirección del Señor, con el permiso del Señor y la voluntad del Padre, tú eres un carnal. Se acabó. Eso es lo que dice este versículo. Peléate con la Biblia.
¿Permiso para buscar al Padre? ¿Cómo? Si el Señor te está guiando a apoyar algún lugar o a aprender algún lugar, escúchame bien, ¿no es mejor agradar a Dios antes que a los hombres? No, yo no voy porque mi pastor se enoja. No te estoy diciendo haz lo que se te pegue la gana. No me malinterpreten, porque sí es verdad, nuestros pastores son nuestras autoridades espirituales. Pero de ninguna manera esa autoridad tiene que sobrepasar la autoridad del Señor. Jamás. Y a ningún hombre se le pide permiso para estudiar la palabra. A ningún hombre se le pide permiso para buscar al Señor de todo su corazón. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde te diga que tienes que pedir permiso para orar al Padre, para recibir bendición. Ni uno solo. ¿O sí? Repito, hay jerarquías, hay autoridades, es verdad. Se pueden tomar en cuenta naturalmente, pero nadie de esas autoridades, ninguno, tiene derecho a prohibirte seguir las pisadas de Cristo. Jamás. Eso es carnales, aquí lo dice. Versículo 5, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué son estas autoridades espirituales? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales has creído. Él se refiere aquí a él mismo, a Pablo y a Apolos. Dice, ustedes creen a causa de nosotros, porque el Señor nos puso a servirle. Ustedes creen a causa de Bruno, porque a mí el Señor me puso a servirles, a servir al Padre. Y yo lo que les predico es la palabra de Dios. Ustedes conocen al Padre por el ministerio que el Señor me dio a mí, y al pastor fulanito, y a Chenchito, a Tomasito, y a cualquiera. Nosotros somos servidores del Señor, no dueños de nadie. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué tendría que haber celos, contiendas y disensiones? A ti te dio una porción el Señor, a ti te dio una porción el Señor, a ti otra, a mí otra. Es conforme a su voluntad. Pablo y Apolos no eran iguales. Pedro y Juan no eran iguales. Tomás no era igual que Jesús. Chenchito y Paquito no es igual, Bruno no es igual tampoco a nadie. El Señor nos da una medida y una responsabilidad ministerial, cada uno conforme el Señor le da la gana, su voluntad. Y nadie es más ni es menos, porque entonces tú dirías que el Señor es injusto. Y el Señor no es injusto. No le da nada más a alguien ni nada menos. Le da justamente lo que el Señor ha concebido en su soberanía. Aquí no tiene por qué haber celos, ni disensiones, ni contiendas. No tiene que haber, eso lo hacen los carnales. Y no somos dueños de las almas. Y el Señor lo deja claro. Versículo 6 dice, yo planté, te convertiste en mi congre, Apolo regó, creciste en otra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Dónde crees que tú eres la autoridad exclusiva para el crecimiento espiritual de alguien? Es ridículo. Es como si yo dijera, ustedes están creciendo por mí, por mí. Líbreme el Padre. Es el Espíritu de Dios, dice la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es tu lengua, y si es tu lengua, arrepiéntete, predicador. Es la de Dios. Versículo 7, así que ni el que planta, es decir, en donde te convertiste, eres algo, ni el que riega, es decir, donde creciste, tampoco eres nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te atribuyes que en tu congregación se derraman las bendiciones porque tú las lidereas? ¿Que aquí se convierte la gente
en tu congregación, perdóname, somos nada sin Dios. Que tengas un local para exponer la palabra del Señor, chico, mediano o gigantesco, eso también ha sido voluntad del Padre. Que ahí, naturalmente, si en una congregación pequeña asisten 20 personas y se convierte uno, eso es un porcentaje. En una congregación de 10,000 personas que asisten se convierte en 1,000, pues es el mismo porcentaje, por el amor de Dios. No eres más, no eres nada, no somos nada sin el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué peleas? Si en tu congregación se convirtió y en otra parte recibe edificación, ¿cuál es el problema? Se está edificando el cuerpo de Jesucristo. Se está predicando la palabra. ¿Por qué juzgas que el Señor llevó a algún lugar a alguien? ¿Por qué es hacer eso? Es que ya se fue para allá. Es que se fue a otra congre. Es que, también deberíamos de preguntarnos por qué dejaron de asistir ahí. ¿Y por qué están asistiendo a otro lugar? Pero es bien fácil. A lo mejor no nos ponemos a pensar por qué se fueron, pero sí juzgamos por qué están en otro lugar y juzgamos mal, sin conocimiento y sin razón. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo no se ha cansado en todos estos versículos de decirnos, son cosas muy diferentes. Cada quien tiene una labor completamente única. Única, en todo el cuerpo de Cristo, única. Y les decía, qué triste que juzguemos mal la labor que el Señor ha encomendado a otros en lugar de que nos gocemos porque se edifica el cuerpo. Qué triste que en la iglesia cristiana evangélica se tenga que poner pies para que caigan hermanos que pudieron ser de bendición. Qué triste. Y más triste aún, qué triste que los cristianos carnales, como lo vimos en el versículo 1 y 2, no tengan el valor suficiente para reconocer a un falso ministro del Señor. Esto también es responsabilidad de la iglesia. Esto también es responsabilidad de las ovejas. Pesad los espíritus, dice el Señor, si son o no de Dios. Habla de espíritus en plural. Y hay los que son del Señor y los que no son del Señor. ¿Y cuántas veces hemos estado levantando las manos por un supuesto líder espiritual ungido por el Señor y que solo está poniendo sobre nosotros cargas que no podemos llevar, ataduras, maldiciones, condenación? Triste. Y la iglesia aceptando todo, carnales, lechita. No se trata de hacer una revolución en las congregaciones subversiva, espiritual, conforme a la palabra. Yo no sé, al menos ahorita a mi memoria me vienen 2 o 3 canciones, por ejemplo, de alabanza que se llaman Revolución. Y la verdad es que yo nunca he visto nada. Honestamente, ¿por qué agradar? Miren, no se trata tampoco de faltar al respeto, ni de ser groseros. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero yo no entiendo por qué mucha gente, y me incluyo, no nos hemos parado en un momento donde están ofendiendo al Espíritu Santo, donde están destronando a Jesucristo o están hiriendo a Dios, y no tenemos el valor para levantar la mano y decir, oiga, lo que está predicando es una herejía y ofende a mi Dios, a mi Dios. Si no es el suyo, ese es su problema, pero sí es el nuestro. Hermano, ¿qué pasa si le dicen algo a tu esposa en la calle? ¿Cómo te pones? ¿Cómo se pondría cada uno con su pareja? Con tus hermanos, con tus hermanas, con tu hija, con tu madre. ¿Cómo se pondría cada uno de ustedes? No, pero en una congregación están sobajando a Jesucristo, pisoteando su sangre, y nadie dice, amén, mi hermano, gloria a Dios, que Dios le bendiga. Vean nada más. Nueve, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Somos qué?
Colaboradores. ¿Dónde dice que dueños exclusivos o a la par o jefes del mismo Dios? Somos colaboradores, colaboramos, ayudamos, asistimos, nos ponemos a su servicio, nos sometemos a su voluntad, a su soberanía, colaboramos con el plan que Él tiene. ¿Dónde dice que tú eres el mero mero? No es verdad. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí nada de que yo soy el que te forma. Aquí nada de que yo soy el mega ungido, el predicador exclusivo de parte del Señor para edificar al pueblo, para edificar a la iglesia. No, Señor, es Dios mismo quien lo hace. La iglesia es labranza de Dios. Lo que ha hecho el Señor contigo, o lo que ha hecho su palabra, la predicación de su palabra contigo y conmigo, no es obra de ningún hombre, de ninguno. Somos labranza de Dios. Cristo mismo nos ha labrado, nos ha esculpido, nos está formando a nosotros mismos a través de la predicación, a través de la lectura, a través de la oración, a través de todas las actividades cristianas que nosotros se supone que vivimos. ¿Dónde te jactas tú que la persona a la que estás escuchando es la que te edifica? No, iglesia. Y líder principal, o pastores, o predicadores, o maestros, o profetas, no son ustedes tampoco los que edifican al cuerpo de Cristo. Somos todos colaboradores e instrumentos. Sí, te usa a ti, me usa a mí, los usa a ustedes. En ese aspecto sí somos nosotros, pero sin Cristo, sin Dios, no haríamos nada. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, tienes tu congregación, tú pones como pastor principal el fundamento que es Cristo. Y después de ahí va a haber mucha gente que edifique sobre ese fundamento que es ¿quién? Cristo. Y va a haber gente que sobreedifique también por el segundo fundamento, tercero, cuarto, quinto, pero el fundamento principal, ¿quién sigue siendo? Cristo. No tú, yo opino, yo creo, yo supongo, yo considero porque soy el pastor principal. Y la iglesia lo mismo. No te están predicando a Jesucristo, te están predicando el amor al dinero, te están predicando prosperidad, sanidades milagrosas, heréticas y no sé cuánta cosa, nuevoerismo. ¿Dónde está el fundamento que es Cristo? ¿Qué haces ahí? Tristemente en una congregación, lo voy a decir con mucho cuidado y espero no ofender a nadie. En una congregación se hizo alguna vez un evento que era para bendecir a todos los que iban a participar en la famosísima Marcha de Gloria. Algunos podrán estar de acuerdo, algunos no, con este tipo de marchas. Qué dolor me da de verdad recordarlo. Y estaba la gente en un ámbito tan hilarante, alabando, no quiero decir que según ellos, al Señor, la banda de alabanza y todo el mundo comportándose en un estado espiritual de éxtasis, que como decía Spurgeon, ustedes se pueden quedar con todo su éxtasis y todos sus milagros y todas sus maravillas. Yo prefiero quedarme con el amor de mi Señor. Cada quien se puede quedar con lo que quiera. Y empieza una predicación, para no hacerles la historia larga y referirme al punto, y todo el mundo con los gritos y los aplausos, ya saben. Insisto, no quiero ofender a nadie porque se acostumbra mucho en algunas congregaciones a hacer eso, y no es que esté mal, siempre y cuando todos sean movidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero el predicador dijo una frase que en mi vida, de verdad en mi vida, la voy a poder olvidar. Y dijo así: toda la Biblia habla de dinero, toda, incluso más que Jesucristo. Lo que a nosotros nos debe de enseñar una sola cosa: el dinero es más importante que Jesús. Así lo dijo. ¿Y saben qué hicieron todos? Me dolió tanto en el espíritu. Éramos otras 2 o 3 personas de esa congregación. Nos volteamos a ver. A mí me tocó decirle a una hermana que casi llora, le digo: tranquila, no escuches. De verdad, un dolor
Eso, entre otras cosas, por lo que yo no estoy muy de acuerdo en muchas enseñanzas. Empiezan a destronar a Jesucristo. Sienten que hacen todo ellos. Y el Espíritu Santo de Dios, Cristo y Dios mismo es desplazado de la propia iglesia. Ya es el supuesto cuerpo de Cristo. ¡Qué terrible! Dice, porque conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito puse el fundamento y siempre tiene que ser Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ponga atención cómo estás sobreedificando. Cuando compartes tú, cuando comparto yo. Si no estás sobreedificando en el mismo fundamento, ya te saliste. Pongan atención, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice que nadie puede colocar otro. No puede ser el dinero, perdóname. No puede ser... No puede ser ninguno. Ninguno es ninguno. Versículo 12, y sobre este fundamento alguno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Regresando al ejemplo que les di, esta persona puso oro, plata como fundamento. ¿Se dieron cuenta? Su obra va a ser descubierta. Su obra va a ser descubierta. Y para quienes son simpatizantes de la gran marcha de gloria que se hace al menos en nuestra ciudad, estoy seguro que esto va a ser descubierto de una manera pero tan evidente que el Señor tenga que ser glorificado por los verdaderos evangélicos, ¿no? Es de verdad triste. Hay un libro que se llama, que creo que se lo recomendé a algunos de ustedes, que se llama Perfil de Tres Monarcas, y hay una frase que tampoco nunca se me ha olvidado, impresionante, del autor, que dice, mira, porque a veces nos preguntamos, bueno, si él es un falso profeta, un falso maestro, un pastor que trasquila las ovejas, un mono que solamente está predicando de la prosperidad y el amor al dinero, ¿por qué el Señor los tiene ahí? Y decía esta frase: el Señor a ciertas personas otorga una porción extra de poder, es decir, los pone en autoridad, para que cuando estén a la vista de todos, el mismo Señor muestre su verdadero estado de desnudez. ¡Auch! Los va a poner así para que estén a la vista de todos. Ya que todos lo están viendo, bajan para que todos se den cuenta. Antes de la humillación, dice la palabra, viene la exaltación. Tremendo. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, sea buena o sea mala, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjense qué tremendo. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Permanecer, no importa que la obra sea juzgada, que sea atacada por hermanos envidiosos o por hermanos contenciosos o disenciosos, no sé cómo se diría, ¿no? De todo basado en el versículo 3. Pero si sobrevive, porque es firme y es voluntad del Señor, recibirá una recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Qué tremendo! Y a mí me viene a la mente con este versículo 15 que sí, posiblemente ese predicador, esa persona que a lo mejor se extravió en sus apetitos carnales, como los hablan los primeros versículos, no va a perder la salvación, pero su obra será destruida. Es una promesa del Señor para quienes consideran que edifican ellos mismos, para quienes consideran que la obra es de ellos y no del Señor, para quienes están en celos, en disensiones y en contiendas. Dice, tú vas a ser salvo, pero la obra que según tú estabas levantando y donde pusiste o sobreedificaste sin que fuera Jesucristo, esa obra va a ser destruida y será por el fuego. Vean qué tremendo. Una advertencia tremenda.
Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más claro en el agua. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo, no te creas tus propios cuentos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así de fácil. Si tú te crees el mejor, si tú crees que tu obra es la punta de flecha, como tan predicado falsamente tantas veces, porque qué soberbia. Si tú crees muchísimas cosas, de verdad, arrepintámonos. Porque el Señor no va a dar ese crecimiento del cual nos habla en versículos anteriores si en nuestro corazón solamente existe la soberbia por el crecimiento, si en nuestro corazón solamente existe la soberbia por mantener cautivas a las ovejas sin darles de beber, sin darles de comer, pero sí adentro de un redil falso. Va a llegar un juicio tremendo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cómo es posible que dentro de la autoridad evangélica, la autoridad cristiana, te conduzcas y te manejes con imposiciones mundanas, autoritarismo, prepotencia, y a la iglesia con indiferencia, con tibieza? ¡Auch! Y con conveniencia nada más, porque creen que Dios es el genio de la lámpara, que lo froto, sale y le pido, le oro y le pido y que se haga. Y no es así, iglesia, no es así. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es hueco, es vacío. La palabra vano viene del hebreo ebel, que significa vacío, sin sentido. Esos pensamientos son vanos. De ahí viene la palabra vanidad. Vanidad de vanidades es la Biblia, decía a Salomón, ¿cierto o no? Incluso hay una marca de cosméticos que se llama ebel. No sé si se acuerdan. Pues esa es la raíz hebrea de la palabra hueco, vacío, sin sentido. El que es vanidoso es ¿qué? Hueco, vacío y sin sentido. Los pensamientos de los que se creen sabios son ¿qué? Huecos, vacíos, sin sentido. ¡Auch! Vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, tengo 80,000 ovejas. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo. Somos de Cristo, y Cristo es de Dios. Miren nada más, Dios, Cristo, autoridades espirituales, todo lo que tenga que ver con tu ministerio y la iglesia, y todo lo que tenga que rodear tu vida cristiana congregacional, tu vida cristiana espiritual, tu vida cristiana en relación personal con el Señor. Todo tiene que provenir de Dios. No somos dueños de nada, ni de nadie, que les quede claro de una vez. Somos de Cristo, y gloria a Dios, porque el Señor nos saca de lugares y nos pone en otros para bendición, y nos saca de lugares donde nos pudo haber costado la santidad, donde nos pudo haber costado la paz, que dice la palabra de Dios, que nadie te la quite. Muchas veces no lo entendemos, y es más fácil para nosotros decir es rebelde, es berrinchudo, y para las ovejas decir es un falso maestro, es un falso pastor, es un falso profeta. De las dos. Es más sencillo así, pero no. La voluntad del Señor se hace muchas veces de esta forma. No juzguemos la obra de Dios. Amén. Es fuerte. Y sucede. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque Dios, creemos que tu palabra también es un milagro. Creemos que toda la riqueza, Señor, que existe en ella nos edifica ampliamente, Señor, y de una manera eterna, Padre, no de una manera temporal. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has tenido cuidado de nosotros en este lugar, en nuestros trabajos, en nuestras casas, a lo largo de todo el día, y nos has permitido terminarlo, Señor, escuchando de ti. Sobran las palabras, Señor. Tú puedes ver nuestro corazón lleno de gratitud, pero también, Señor, puedes ver nuestro espíritu ardiendo por llevar un compromiso más
más serio, Padre, un compromiso más real con lo que eres tú y con quien eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que la palabra que ha sido sembrada hoy en nuestros corazones dé un fruto formidable, Señor. Que nosotros podamos enseñarla, que nosotros podamos quitarnos de nosotros cargas que nos han impuesto y que tu palabra en esta hora, a través de la verdad, nos ha quitado de encima, Señor. Nos ha hecho libres de tantas cosas, Padre. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, pueda ser expandida, Padre, que pueda ser esparcida a través de todas las personas que nos rodean. Porque solamente queremos entender que eres tú, Señor, quien nos edifica, eres tú quien nos bendice, eres tú quien nos lleva a través de las pisadas de Jesucristo, Dios. Sabemos que existen siervos tuyos, Señor, instrumentos tuyos que nos han guiado, Padre, que nosotros mismos somos también uno de ellos para guiar a más personas, pero entendemos y reconocemos que eres solo tú, Dios mío, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, quienes das el crecimiento, quienes das la dirección, quienes dan la enseñanza. Señor, a quienes verdaderamente y exclusivamente pertenecemos. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos a ti, que eres el que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.